Hola, soy tu amiga y quiero darte la bienvenida nuevamente a Cuando Dios Interviene. Este no solo es un programa de historias, es un espacio donde escuchamos testimonios reales de personas comunes que vivieron momentos extraordinarios cuando Dios intervino en sus vidas. Tal vez hoy estás luchando contra una adicción, una depresión, una enfermedad, un problema familiar o simplemente sientes que ya no tienes fuerzas para continuar. Quiero recordarte algo. Ninguna cadena es más fuerte que el poder de Dios. Mi oración es que este episodio te recuerde que no importa cuán lejos hayas llegado o cuántas veces hayas caído, Dios todavía puede escribir un nuevo comienzo para tu vida. Abre tu corazón, porque estoy convencida de que este testimonio puede volverte la esperanza. Si este tipo de testimonio fortalece tu fe, te invito a suscribirte al canal. Cada semana compartiremos historias reales que nos recuerdan que Dios sigue obrando hoy. Bienvenidos a Cuando Dios Interviene. Hoy tengo el privilegio de compartir este espacio con una mujer cuya historia demuestra que ninguna persona está demasiado lejos para que Dios la alcance. Hubo un tiempo en que el alcohol controlaba sus decisiones. Lo que comenzó quizá como una curiosidad o una forma de escapar del dolor, terminó convirtiéndose en una prisión. Perdió oportunidades, lastimó a quienes más amaba, vivió momentos en los que parecía imposible volver a levantarse. Muchos pensaron que ya no había esperanza, pero Dios tenía otros planes. Hoy está aquí para contar cómo el amor de Cristo rompió las cadenas que durante años parecían imposibles de romper. Quiero agradecerte profundamente por aceptar esta invitación. Sé que abrir tu corazón y recordar esos momentos no es sencillo, pero también sé que Dios usará tu historia para alcanzar personas que hoy creen que jamás podrán salir de esa adicción. Y quizás este sea el día en que alguien decida volver a vivir. Antes de hablar del momento en que Dios transformó tu vida, queremos conocerte y queremos que compartas un poco más quién eres y cómo recuerdas la etapa más feliz de tu vida antes de que todo cambiara. Hola, mi nombre es Fabiola Ruiz, soy una mujer mexicana, nacida en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Tengo 2 hijos, ya mayorcitos. y bueno, si me remonto a los tiempos donde pues era niña, antes de que todo esto cambiara, veo mi inmensa hambre de conocer de Dios. Mucha hambre, pero por cosas de Dios, del destino, que no estaban en mis manos, pues el acercamiento era difícil. Claro. Y así es como en la búsqueda de Dios, trato de antes, no es que se profesara esa religión, pero pues era lo que había donde yo vivía. Entonces hasta los 20 años hago la primera comunión. Así, pero desde antes yo y acudía los sábados a las doctrinas, así era mi pasión, siempre búsqueda de Dios, las Pascuas juveniles, siempre búsqueda de Dios. Pero bueno, o sea, ahora sí que pues llega un momento de la vida de las personas en que pues tomas otros caminos, ¿no? Claro. Muchas veces vemos la adicción como el problema, pero detrás de ella suele haber heridas, vacíos, miedos o situaciones que pocas personas conocen. Mi deseo no es revivir el dolor, sino comprender el camino que recorriste para quienes hoy estén pasando por algo similar, sepan que siempre hay esperanza y que ninguna historia está fuera del alcance de Dios. ¿Qué imagen tenías de Dios en esa etapa?
Yo creo que a la edad de alrededor de los 15 años pude sentir como su presencia en un retiro. Entonces, de ahí pude experimentar lo que era un amor, un consuelo, alguien con quien yo podía hablar. Entonces, ¿lo conocías realmente o sentías que estaba lejos de ti? No, lejos, porque eran emociones, eran por eventos, eran cosas así emocionales. Nunca me sentí una persona que me pudiera conectar realmente con Dios, porque no entendía, no le encontraba la lógica a repetir oraciones. Y por ahí empezó todo al no, que también me apartó desde que era más chica. Ajá. Y entonces no le encontraba la lógica, que tendría que aprenderme oraciones para ser escuchada. ¿Y escuchada de qué? O sea, no. Claro, nadie en ese punto de tu vida, estamos hablando que tendrías que 15, 16 años. 16 años. Te había presentado, ni habías escuchado, ¿verdad? No. A Dios. No, estamos hablando, o sea, te tengo 50, entonces hace 35 años donde yo vivía no se conocía. No, para nada. Claro. Dime, ¿cómo empieza todo? Todo comienza de manera muy inocente. Ajá. Todo comienza a los 16 años, cuando, o sea, ya la parte de cuando descubro, le dicen el diablillo del alcohol, ¿verdad? Ajá. Tremendo monstruo. Todo comienza a los 16 años con mis compañeros de la preparatoria. Entonces se fueron, me acuerdo, la primera, fueron 3 cervezas. A lo largo de lo que fue en el día, ¿verdad? De que pasó eso. Entonces, desde el primer trago, yo pude sentir cómo tenía facilidad de palabra. Me hice simpática, me hice que podía hablar. Era una muchacha muy retraída, muy callada, muy tímida, que no tenía habilidades sociales más que con los que eran alrededor mío, mis conocidos, ¿verdad? Mis hermanos, claro, mis amiguitos, pero ya poder hablar con más, con los muchachos de la escuela, entonces dije, Eso es algo que te ayudaba, ¿verdad? Dime, ¿qué relación tenías con tus padres en ese tiempo? Ay, ahí está también difícil. Porque... ¿Era una relación abierta? No. Mis papás se esmeraron mucho en trabajar y llevar la comida a la casa. O sea, nosotros no padecimos de hambre, mis hermanos y yo, pero sí padecimos de su ausencia. Que era lo más importante en ese tiempo. Podría haber sido eso, ¿no? O sea... Y yo tomé las responsabilidades como de mamá chiquita de mis 2 hermanos, porque yo soy la mayor. Claro. Si hoy pudieras identificar la mentira que te convenció de dar ese primer paso, ¿cuál sería? ¿O cuál fue? La primera, sí, es que el alcohol es para divertirse. Y que yo merezco divertirme. El merecer. Sí. Diversión. El sentirte parte de un grupo, ¿correcto? Sí, admitida, apreciada, aceptada dentro de un círculo que ya eran muchachos más grandes y pues te haces interesante, te haces platicadora. Entonces eso fue el primer gancho, ¿no? Después de cada, ahorita comentabas que te tomabas 1, 2, 3 cervezas, ¿verdad? ¿Cómo fue incrementando esa cantidad de alcohol? Consumo? Ajá. Fíjate que no fue como un incremento de 3 a 5 a 10, sino que empezó por días. Porque pues si nunca lo consumes y después empiezas a consumir, entonces ya eran los viernes,
Después ya no nada más eran viernes, a lo mejor eran miércoles y viernes, o miércoles y como quiera que sea. Entonces empezaba así cuando pues era menor de edad, tenía Sí, que claro. llegar a mi casa y no tenía que oler alcohol, obvio, ¿verdad? Entonces no tratabas de ocultarlo lo mejor que podías. Ya una vez que ya vives sola, pues o que ya podía yo pues tomar mis decisiones, entonces ahí sí ya el consumo se disparó. Mi victoria sobre cada una de mis pruebas y ahora sé que nunca caminaba sola. Ya no fue, ya pasó de 3. Ah, sí, ya pasó de 3 a tomar bebidas más fuertes, como tomar, o sea, ya bebidas como tequila, whisky, vodka, etcétera, ¿no? Esos. En donde llegaste a perder el conocimiento. Por supuesto, lagunas mentales, ponerte a llorar, el no poder parar. Básicamente es eso, o sea, es beber y no poder parar. O sea, yo tomaba la primer copa y de lo que fuera, y ya ahí yo ya no podía parar. O sea, ya era hasta llenar tanque, decían, o sea, hasta llenar tanque, o sea, hasta quedar casi ahogada, acabar. Sí, así era mi adicción. Y claro, vas obteniendo mayor resistencia, mayor pues el aguante, ¿no? Todos dicen, no, es que era muy buen bebedor o era un bebedor fuerte. Yo el día de hoy entiendo que yo no soy un bebedor fuerte. Hay personas que pueden ser bebedoras, en este caso hablando de mujeres, bebedoras fuertes que toman y no hacen lo que yo hacía. Tantas noches preguntando si el cielo se había olvidado. Pero no, yo soy alcohólica, o sea, yo sí cuando bebo me convierto en un problema y por eso es que pude conocer de esto. ¿A qué edad tuviste exactamente la noción de lo que estabas haciendo? Yo considero que cuando me doy cuenta que ya es un problema, que ya tenía 2 hijos. ¿O ya te habías casado? Ya me había casado, ya tenía 2 hijos, ya ¿Tu esposo sabía de esta adicción? Es que socialmente podría ser aceptado, o sea, no pasaban, no era... Algo que fuera mal visto. ¿Sabes qué? Yo creo que en mi caso el ser alcohólica no era que fuera que bebía mucho y todos los días, no, era como que lo social, dentro de lo social, pero la diferencia es que yo hacía problemas, o sea, la diferencia es que yo me perdía, la diferencia es que yo peleaba, que yo, como ahora le dicen muy bonito, era mala copa. Pero no es que seas mala copa, es que tienes un problema de alcoholismo. Claro. Pero detrás de eso es porque había una insatisfacción en tu vida. No todo, yo con el alcohol podía anestesiarme el dolor. Anestesiarme el dolor, la frustración, la angustia, la falta económica, el deseo de querer tener, de hacer, y no poder hacer nada, o sea, estar atada de manos, sentirme atada de manos. Muchas veces he cometido, o sea, el sabotaje. O sea, yo sola me lo he hecho teniendo oportunidades. Perdí trabajos, perdí amistades, perdí familia, perdí bienes materiales. Pierdes todo, la verdad es que pierdes todo. Aunque por fuera no pareciera, realmente al final te encuentras sola, con una resaca terrible dentro de una habitación de 4 paredes que no sabes ni ¿Qué hacer? ni cómo llegaste ahí. ¿Qué sentiste en ese momento y cómo supiste que algo dentro de ti había comenzado a cambiar? Tuve mi noche oscura. Tuve la noche que pude ver
al enemigo frente a frente. Fue muy triste, fue lo que me hizo, le llaman tocar fondo. Tenía 25 años. ¿En ese entonces ya conocías a Dios o todavía no conocías a Dios? No, todavía no conocía nada. Okay. No, todavía no conocía nada. De ahí empezó el proceso. Ahí fue donde Dios me tocó, después de ahí. Llévame a ese momento. ¿Qué pasó en tu vida? Era una borrachera, estaba en medio de la calle, en la madrugada, sentada en una escalerita, sola. Y eran como las 4 de la mañana cuando me veo así. ¿Tus hijos? Mis hijos, yo creo que estaban con su papá, o sea, tengo unas lagunas mentales espantosas. Y golpeada. Golpeada. Entonces, eso, mi mamá ya había intentado darme la ayuda. O sea, mira, hija, ve a tal lado, ve, haz esto. Trataba de ayudarte. Sí, me dio un test, ¿no? Mira, que aquí tú vas a ver con este test si tienes un problema o no con tu manera de beber. Te estaba tratando de ayudar. Sí, con pobrecita, lo que podía. no, mi papá estaba desesperado, toda mi familia estaba desesperada y yo cuando quiera lo dejo, yo no tengo ningún problema, a mí me gusta. Ante ese argumento, ¿qué te puede decir tu familia? Pues nada. Y era una tras otra. Entonces, cuando pasa eso, esa noche, en la mañana me veo al espejo, como mi mamá ya había buscado darme la ayuda, entonces, mamá, ayúdame, yo no puedo. Esa fue el primer recurso que utilizaste para empezar a buscar esa salida, ¿correcto? Sí, eso fue lo que a mí me llevó a buscar cómo tratar mi manera de beber. Entonces pudiéramos decir que eso es lo que ocurrió para que empezaras a considerar que necesitabas ayuda. Sí, un 16 de septiembre del 2002. Lo tienes muy presente. ¿Qué pasa en ese momento después de que te das cuenta que estás sola, que no hay nadie que te pueda ayudar y que me imagino que te sentías como sin esperanza y sin rumbo? Te digo, es esta noche oscura donde me tengo que hincar, porque sabía que había algo, sabía que estaba Dios, porque lo intenté, ¿eh? Te prometo que antes de que pasara todo eso, o sea, unos meses antes, incluso lo intenté y busqué personas religiosas y sabía cómo, pero igual te digo, o sea, ahí también me decía, no, pues es que vamos a hacer oración pero aparte de esta oración también te tienes que aventar todos estos números, tal 5 de tanto y 5 y 10 y 10, no sé, 20. Sí, claro, y ahí es donde te digo, yo no le encontraba ese sentido, pero buscaba conectarme con Dios, ¿no? Con Jesucristo, básicamente. O sea, pero estabas en la búsqueda, pero sin saber cómo ni dónde, ¿correcto? No había. Te digo, yo vivía en Guadalajara para ese entonces y no, pues estoy hablando de hace más de 25 años, entonces no era buen visto. Además, aquí es diferente, ¿no? Sí. Pero en México hay mucho rechazo. Claro. ¿Cuál fue la lucha más difícil durante el proceso de aceptar y buscar ayuda sobre el alcohol? La culpa. Sí, o sea, yo creo que parte del proceso de todo eso ha sido la culpa. La culpa al abandono, la culpa al maltrato, la culpa a perder todo, porque tengo 2 hijos. O sea, y ellos fueron testigos de todo esto, aunque estaban chicos todavía, pero de todos modos, pues esos son sus primeros años. Entonces, el daño que ocasioné a la fecha ha tenido consecuencias. En ese tiempo donde ya sabías que tenías un problema, donde ya sabías que necesitabas ayuda, en donde estabas tú conscientemente que necesitabas buscar a Dios, ¿quién fue la persona o la palabra o lo que Dios utilizó para que el Evangelio viniera a tu vida? Cuando llega el Evangelio a mi vida, yo ya vivía en otro lugar todavía más chiquito, más difícil, vivía en Zacatecas.
Y llegué en un momento muy desesperado. Yo ya no estaba consumiendo, ya tenía varios años, ya tenía unos 5 años que ya no consumía nada. Y estaba en un momento desesperado, o sea, ya casi, ya teniendo ideas, ya como dicen ahora, de desvivirme. Entonces estaba viviendo en un matrimonio muy que me traumatizó, caótico. Demasiado caótico. Sí, no, demasiado. Es parte de mi historia que quisiera borrar, ¿verdad? Pero ahí está la clave. Conozco a una persona, a una mujer, a Patti Ruiz, mira, mis besos, te amo. Y me dice, por el unos días antes, fíjate cómo obra Dios, unos días antes, yo me iba a un lugar, a un ranchito que no había nada de ruido porque no podía dormir, o sea, yo estaba atormentada, yo oía muchos ruidos, tenía muchos, pesadillas, como atormentada. Entonces en ese ranchito pues había una grabadorcita, yo la prendí a la grabadorcita, era lo único que se oía, y se oía un programa de que se llamaba Lo Mejor de Mi Vida, una cosa así que empezaba con una canción hermosa. Mira, me acuerdo y se me enchina la piel. Y predicaba un pastor. Entonces empezaba a hablar de Dios y dije, esto sí me gusta, esto me llama muchísimo la atención, porque lo hablaba de un Dios de amor. No un Dios castigador, que ya había tenido unas experiencias muy oscuras también, de que hasta me llegaron a sacar de una iglesia porque no estaba casada a la iglesia, entonces me sacaron. Entonces pues yo ahí vi al Dios castigador, yo ahí vi al del rechazo, al de que tienes que hacer para que te amen, que tienes que cumplir, o sea, entre paréntesis, ¿verdad? Sí. Entonces cuando oigo Dios de amor, Dios de libertad, me quedo pasmada porque no me imaginé que existiera algo así. Y se da la casualidad que a los 2 días voy con esta persona, no la conocía, era un estilista. Y veo que tiene ahí literatura, revistas cristianas. Había una revista cristiana en aquel entonces, no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero y veo que es de cristianas, y le digo, ay, tú eres cristiana, y me dice, sí, y dice, yo he estado escuchando un programa de radio, es mi pastor. Te invito a mi casa, tengo una reunión hoy en la noche. Fui en la noche, al siguiente domingo fui al servicio. Y escucho, ahí es donde viene la clave, ¿no? Y escucho que dice, no sé ni quién lo dijo, pero dice, y como dice 2 de Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Yo volteo con ella y le digo, ¿es verdad que dice eso? ¿Es verdad que dice eso? Y me dice, sí, Pelusa, tenía una Biblia de este tamaño, así chiquita, pero teníamos buenos ojos en ese entonces, la podíamos leer. ¿Qué sentiste en tu corazón cuando escuchaste esas palabras? Todavía me toca tan fuerte porque las cosas viejas pasaron, o sea, y mi pasado ya no importaba para Dios. ¿Ya sentías libertad? Me sentía digna de su amor. ¿Qué cambió primero, Fabiola? ¿Tus pensamientos, tus deseos o tus amistades? No tenía amistades ya. Yo estaba en un lugar donde estaba muy sola y aislada. Entonces, para mí fue todo. Para mí fue todo. Conocer de Cristo, para mí fue todo. Fue todo. Cambio de pensamiento. Mi pensamiento, mi manera de actuar, mi manera de vivir, mi manera de expresarme. Muy importante. Claro. Cambió todo. ¿Cómo describirías hoy la libertad que Dios te regaló? Híjole, yo creo que es lo más maravilloso que me ha pasado, porque a partir de ahí pude comprender cuánto Dios me ha amado a lo largo de todos estos años. Bien. Que me dio una palabra, que Él me liberó. Amén. Él me liberó de las garras de Satanás, o sea, me liberó
De la adicción. De la adicción, me liberó de esta relación tan Tóxica. horrible, ¿no? Es que era más tóxica, fueron mucho maltrato en todos los sentidos, muchos golpes, a mí, a mis hijos. Entonces, al liberarme, y él me dio una palabra, o sea, y yo tenía que tomar la decisión. Amén. Amén. Yo tenía que irme ahí porque su palabra era de: no te abandonaré, no te dejaré, estaré contigo a donde quiera que vayas. No tengas miedo, esfuérzate, sé valiente. Josué. Amén. Entonces, Tomaste la palabra, la apropiaste y accionaste. no fue instantáneo, porque me resistí. ¿No? Sí, ahorita, ¿no? Sí, todavía puedo aguantar un poquito más. ¿Miedo? Mucho. Y eso decía: no tengas miedo, no tengas miedo. Por algo la Biblia nos dice y repite constantemente, nos dice: no tengas miedo. No tengas miedo. Gracias a eso, no nada más eso, no nada más fui yo la única bendecida por lo que Dios ha hecho. Mis papás nunca se habían casado. Mis papás se casaron. Amén. Mi papá enfrentó su vida, limpió su camino y se casó con mi mamá. Amén. Mi hermana, también una vida transformada. Mi hermano en ese entonces también, o sea, toda mi familia vivimos la transformación que solamente nuestro Señor puede hacer en la vida de nosotros. Claro. Y mi papá falleció hace 2 años, pero él se fue amando a Cristo con todo su ser, con todas sus ganas. A pesar de ya la enfermedad, el deterioro mental, esto fue, ahora sí que, un fiel. Y creyendo que el que comenzó la buena obra en ti la iba a perfeccionar. Iba a perfeccionar, sí, claro que sí. ¿Hubo recaídas en tu vida, Fabiola? Claro, porque esto ya ha sido a lo largo de muchos años, mucho ataque. Sí, he tenido recaídas. Con el alcohol tuve cuando me vengo a vivir a Estados Unidos, es cuando tengo la recaída, y tal cual es como cuando tienes una vela y la apagas, o sea, dejo de beber la primera vez, apago la vela, ¿no? Y después, cuando vuelvo a beber, es volverla a prender donde la habías dejado. No fue una vela nueva. Exactamente. Donde la habías dejado. Entonces, tocar de cierto modo, perder la salud. Caí muy grave en un hospital con una pancreatitis por el alcohol. Después ver cómo otra vez empezaba la destrucción en mi familia. Por el descuido, por el alejamiento. Por todo lo que tú quieres. No te puedes descuidar. No puedes descuidar tu espíritu. No lo puedes descuidar. Constantemente tienes que seguir alimentándote, claro. Pues esto es de todos los días. Rendir tu yo al Señor, ¿correcto? Claro, y llego a la iglesia, y ya es cuando continúo el camino y estoy ya tengo 2 años otra vez sin probar 0 gotas de alcohol, ¿no? ¿Cómo supiste que Dios estaba rompiendo las cadenas que tú sola nunca pudiste romper? Mira, me llevó ni siquiera con cadenas, me llevó con lazos de amor a un lugar donde me pudieron ayudar. A ver. Me llevó con lazos de amor, y yo no iba por mí, yo iba buscando ayuda para otra persona, y así fue que en ese momento era algo que yo no quería dejar, tengo que admitirlo. Pero Dios ya tenía el plan de ser hasta aquí. Y hasta aquí, estoy convencida, estoy convencida. Amén. ¿Cómo te sostuvo Dios durante ese proceso? Ay, me tiene mucha paciencia. Me tiene mucha paciencia. Y te tiene mucho amor. Mucho amor, no, claro, por supuesto. Sí, no, te digo, a mí no ha habido un día que yo haya dejado de comer. Amén. Siendo una mujer sola, o sea, no ha habido un solo día, bueno, ya no estoy sola, pero un solo día que no me haya dejado de comer. A mí y a mis hijos.
Amén, aleluya. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Serviremos a Jehová. ¿Qué significa hoy vivir verdaderamente libre? Puedo respirar, puedo sentirme amada de Él, Amén. sentirme protegida y que en su infinito amor es como si me abrazaran así con sus alas, ¿no? ¿Qué significa hoy vivir verdaderamente libre? El vivir verdaderamente libre para mí es tener la capacidad de decisión, tener la capacidad de ¿No sentirte juzgada? no sentirme juzgada, sentirme digna con mi cabeza levantada. Eso es sentirme libre. Eso es Aceptada, amada, ¿verdad? por Dios. Protegida. Por Dios, exacto, protegida, sí, definitivamente. Es lo que Él ha venido a dar en mi vida. Un propósito. Y que el día de hoy pueda venir y expresar esto frente a una cámara, que es muy difícil porque es romper con una imagen, Claro. es aceptar Y te lo agradezco eternamente. esta debilidad. Yo sé que fuera con la gente normal, pues mujeres como yo somos señaladas, somos vituperadas, ¿no? Humilladas, pero Dios toma de lo más vil y despreciado para hablar de su nombre, y el día de hoy, pues por eso lo dices así, y me atrevo a decir esto porque creo que es parte del propósito que Dios tiene en mi vida, que este es el propósito. Claro que sí. Hoy hay personas viendo este episodio que sienten que ya destruyeron su vida. Quizá llevan años atrapadas en una adicción. O tal vez tienen una hija, un hijo, un esposo, un familiar que hoy están viviendo esa realidad. Si pudieras hablar directamente con ellos, Fabiola, ¿qué les dirías a las personas que hoy creen que su adicción ya no tiene solución? Te diría que Dios puede y que lo que Él tiene para ti realmente excede todos los límites que tú puedas poner. Dios tiene el control, al final Él es el que tiene el control, y solamente te pide que des un paso, que te rindas y se lo entregues a Él. Es muy sencillo, simplemente es aceptar que tú no puedes y que solamente Él va a poder ayudarte. Amén. En Juan 8:36, Jesús declara una verdad poderosa. Así que, si el Hijo os libertare, ustedes serán verdaderamente libres. Jesús rompe cadenas. Hay prisiones que no tienen barrotes y cadenas que nadie puede ver. Son las adicciones, la culpa, la vergüenza, la depresión, el miedo, cargas que poco a poco aprisionan el corazón y hacen creer que ya no existe una salida. Pero la buena noticia es que ninguna de esas cadenas es más fuerte que el poder de Jesucristo. Él tiene autoridad para romper lo que parecía imposible, restaurar lo que estaba destruido y devolver la esperanza a quienes creen que todo está perdido. Ningún pasado es demasiado oscuro para Dios. No importa cuántos errores hayas cometido, la gracia de Dios siempre es mayor que nuestro pasado. Dios transforma vidas, no solo comportamientos. Dios no vino únicamente a cambiar nuestros comportamientos o a quitarnos un mal hábito. Él vino a transformar nuestro corazón, restaurar nuestra identidad como hijos suyos, sanar las heridas que cargamos, devolvernos la esperanza y darnos una vida completamente nueva. Cuando Cristo interviene, no solo rompe las cadenas del pasado, también nos ofrece un nuevo propósito y la oportunidad de comenzar de nuevo bajo su amor y su gracia. Fabiola, ¿qué serían tus últimas palabras para aquellas personas que nos están viendo? Que Dios siempre es bueno y que Dios nos ama. Parecerá trillado, pero para una persona que nunca tuvo esperanza,
que se puede sentir como yo me siento o como me llegué a sentir. Dios nunca se equivoca, y si pasa todas estas situaciones es porque es parte de su plan maravilloso, y ojalá se dé la oportunidad de conocer, de aceptar a Dios en su corazón, que eso cambia todo. Amén. Qué privilegio haber compartido este tiempo contigo, Fabiola. Gracias por abrir tu corazón y permitir que Dios use tu historia para sembrar esperanza en la vida de tantas personas y tantas mujeres. Quizás sí. Y a ti que nos estás viendo, escuchando, si estás luchando contra una adicción o conoces a alguien que enfrenta esta batalla, quiero recordarte que no estás solo. No importa cuán difícil parezca el cambio, todavía hay esperanza, todavía hay libertad y todavía hay un Dios que sigue transformando vidas. Él puede hacer que tu historia cambie definitivamente, porque Él trae restauración, sana las heridas más profundas, te regala un nuevo comienzo. Todavía hay esperanza, todavía hay libertad y hay un Dios que sigue transformando vidas. Así es. Si este episodio toca tu corazón, compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Antes de despedirnos, quiero hacerte una invitación muy especial. Si Dios ha intervenido en tu vida y transformó tu historia, queremos conocerte. Tal vez pienses que tu testimonio no es importante, pero lo que Dios ha hecho en ti puede convertirse en la esperanza que alguien necesita para volver a creer. En cuanto Dios interviene, creemos que cada testimonio tiene el poder de fortalecer la fe, restaurar corazones y acercar vidas a Dios. Si sientes en tu corazón el deseo de compartir lo que Él ha hecho contigo, escríbenos a través de nuestras redes sociales. Quizás el próximo testimonio que transforme vidas y lleve esperanza a miles de personas sea el tuyo. Escribe al canal, activa la campanita y acompáñanos cada semana en un nuevo episodio de Cuando Dios Interviene. Y recuerda siempre, donde termina la fuerza humana, comienza el poder de Dios. Yo soy tu amiga y esto fue Cuando Dios Interviene. Que Dios te bendiga.